emisora y me apoyaron tanto, y también a Alberto Lozano. A todos ustedes, amigos, si acaso olvidé a alguien, tengan la seguridad de que les doy un saludo de tanta emoción. Como decía Ricardo III antes de la batalla fatal de Bosworth, 1000 corazones palpitan en mi pecho. Muy queridos amigos, Constanza y Sebastián. El presidente Betancur, en una forma como siempre amable y llena de humor, me presentó en alguna oportunidad en una ceremonia académica. Bernardo Hoyos ha vivido del cuento y seguirá viviendo del cuento. Solo que el cuento llega ahora a la Plaza Mayor. Llega a la Plaza Mayor el cuentero y es exaltado, señor presidente, señores miembros del jurado, con este premio, en el cual, ¿por qué ocultarlo? Quienes hacemos periodismo y gastamos mucho tiempo en él, pensamos como en la vieja propaganda de la revista de la Ford, hay un Ford en su futuro. Será un aviso de los años 40. Entonces, ¿por qué no? Que lo recibo con inmensa gratitud y con inmensa sorpresa. Y la maravilla es que si tenemos esa perspectiva y ese sueño, nuestro trabajo será siempre mejor. Yo también recibo este premio y no les he dicho nada a todos mis compañeros de la radio cultural universitaria. Ya son 34 las estaciones universitarias en el país. Guillermo Gaviria ha hecho un trabajo admirable en reunirnos a todos, y aunque no transmitimos en cadena, no tenemos esa pretensión, cada una es una fuerza importante en 34 o quizá menos, porque hay ciudades que tienen más emisoras culturales. Yo me formé en la radio cultural universitaria, como decía Paulita, mi querida amiga desde hace años, a quien vi prácticamente nacer, y fue la segunda emisora cultural del país, universitaria. La primera había sido la vieja Universidad de Antioquia en el año 34, en radios de Galera, funcionaba entonces. Y luego ya pasaron a una frecuencia mucho más buena, en la onda corta. La Radio Nacional nació ese año, en el año 50, nació un hito en la radiodifusión cultural, y en la HJCK. A mí me causó una profunda emoción, yo sabía que ahí iba a estar Álvaro Castaño. Álvaro Castaño, ojalá llegásemos a sus años con su vitalidad, con su imaginación, con su capacidad de creación. Él, quien construyó un modelo con amigos de radiodifusión cultural internacional. La Bolivariana, tan querida por el presidente Betancur, nació pues en ese año 48. Fue la segunda emisora del país, después de la emisora de la Universidad de Antioquia, en materia de radiodifusión cultural. Después vino la Javeriana. La radio bolivariana está cumpliendo 60 años. Después, no voy a hacer la historia de todos, la emisora que está cumpliendo 25 años y que yo dirijo, y es la 106.9, la emisora de esta querida universidad. Ella le ha dado todo el apoyo posible. Y yo, si los rectores acá, les diría que les doy las gracias por haber imaginado o soñado una estación cultural universitaria y de pronto haber realizado ese sueño. Tengo mi equipo de trabajo, que es constante, nos entendemos permanentemente, ellos hacen de todo, como yo trato de hacer de todo, hacemos reportajes, hacemos locución, hacemos programación, hacemos un boletín, estamos en contacto con la gente, con nuestros oyentes, transmitimos 24 horas. En viendo estos premios y la realidad de Colombia, yo digo, bueno, como decía el poeta, no sé si fue Apollinaire, ¿y para qué hablamos de poesía si no tenemos pan? Y esa es la durísima realidad, porque la vedette en las comunicaciones de Colombia, ustedes lo saben, es la violencia y es la guerra. Y entonces no deja de ser un oasis de tranquilidad saber que ustedes han pensado en la radiodifusión cultural. Está en todas partes. Llega silenciosa a los hogares más pobres, no cuesta nada, no es elitista. André Breton resolvió ese problema del elitismo hace mucho tiempo, cuando afirmara, poco después de su manifiesto surrealista, semejante genio a quien llamaron, un crítico estos días dijo de
André Breton es nuestro Goethe francés, por esa cultura tan inmensa y esa imaginación y esa capacidad de subversión creativa. Y entonces él dijo, sí, en todo fenómeno cultural y en toda manifestación cultural hay un elemento de elitismo. Pero, ¿qué tenemos que hacer todos? Que el pueblo sea todos los días más elitista. Y eso es la realidad. ¿Por qué negarle la posibilidad de escuchar a Bach o a Duke Ellington o a Stravinsky? Porque esa es la herencia que nosotros hemos recibido y que tenemos que preservar. Ahora que la radio es una cosa mucho más rápida y más instantánea y más ligera y más llena de celebridades. Recuerdo leyendo en el New Yorker por estos días que el director de una emisora que ha sido muy exitosa en Moscú, se llama Eco Moscú, dijo lo siguiente: nosotros no podemos encargarnos ni preocuparnos por las peripecias diarias de la vida de Paris Hilton. ¿Por qué perderíamos muchos oyentes y no ganaríamos ninguno? Nuestra materia ya está inventada. La radio está inventada desde el año 22, en cualquiera que sea su manifestación, y poco después, cuando un personaje que admira mucho, un querido amigo mío que se llama Afan Buitrago y quien está aquí, admirábamos tanto y nos hicimos en la amistad y en la admiración de Lord Reith, quien fue el creador de la filosofía de la BBC. Cuando se encargó de la BBC dijo, este es un instrumento para la sociedad, para la cultura y nuestra misión es informar, educar y entretener. La información en el caso nuestro, en el caso de la radio cultural universitaria, pues es muy relativa, porque tenemos tan poderosas cadenas que informan también. Saben ustedes que la radio de Colombia está considerada en la América Latina e internacionalmente como un modelo. Educar, no hacemos bachillerato por radio ni universidad a distancia, pero sí educamos con la materia más noble posible, y es la del contacto diario con la música. Y entretenemos también, porque hay música difícil. No creo que sea lo mismo escuchar las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach que una serie de canciones de Mel Tormé o Shakira, a quien también tocamos, o Radiohead también, porque mi hijo me alimenta con las novedades y con la realidad de la buena música rock. En una materia muy delicada de lo que se llama medición de sintonía o lo que se llama opinión, yo, como en el caso de Breton, también tengo una solución perfecta, y es la que le dio Orson Welles, uno de los genios absolutos, no solamente del cine, sino de la radio, cuando creó esas producciones extraordinarias en la CBS de Nueva York. Ustedes recuerdan que paralizó a Nueva York con la Guerra de los Mundos hace 60 años. Orson Welles era tan imaginativo que tenía que ir de una estación a otra, y él dijo, me arrepiento de eso porque es un atentado contra la vida civil, porque alquilaba una ambulancia y se hacía trasladar en ambulancia de una estación a otra para poder cumplir con su horario. Y él dijo una vez, no sé por qué aparecemos con bajo rating si nos oyen tanto. Y yo creo que eso nos sucede a nosotros en la radio cultural. Nos oyen más de lo que uno imagina. Nos oyen más. Para mí no hay felicidad igual que cuando tengo que montarme en un taxi y no me da susto, le doy la dirección, usted me va a llevar a tal parte, y entonces me dice el conductor, yo he oído su voz o la he visto en televisión, fíjense, la he visto en televisión, y dije, no, ponga la emisora. Dijo, no, yo la he oído, y además le cuento, cuando transito esta ciudad me da tanta paz, pero a veces me da susto, porque pienso que me estoy durmiendo. Que no se duerma, porque de pronto resulta que está Duke Ellington. Y quiero traer a cuento lo del sondeo de opinión, porque nosotros en la radio cultural no podemos hacer estudios de opinión. Son muy costosos, valen millones, y yo he llegado a una conclusión, no los necesitamos, porque la emisora que hay que venderla, se vende precisamente a base de una cosa que se llama en las comunicaciones modernas una mesa de equidad, y es la convicción de que los presidentes, los gerentes de las empresas entienden que tienen que devolver a la comunidad lo que reciben de ella, en materia de consumo de bienes o de servicios. No ha habido un gerente importante en Colombia que no me haya recibido y que no haya entendido mi cuento,
presidente Betancourt. Y por eso tenemos una extraordinaria colección de patrocinadores. Hay un problema en lo de las cuñas, yo lo reconozco y es hasta humorístico. El problema de las cuñas es que dicen ustedes por qué pasan tanta cuña comercial, es inevitable. Y yo de pronto pienso, hay algunas que preparamos nosotros mismos, y digo lo siguiente, ¿sabe una cosa? Después de oír las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, de pronto la voz noble, angustiada, pero a la vez resignada, de una señora que se ha quedado encerrada en su casa y que llama a doña María Eugenia, pero que da la sensación de tener la esperanza de que tiene que comer, que tiene un radio a la mano o un televisor, está feliz en su encierro. Y yo digo, después de Bach, qué bueno volver a un pilar de la tierra. Como decía Ken Follett, estoy otra vez en el pilar de la tierra porque nos acerca a la realidad en que vivimos. Yo tengo 2 o 3 palabras que decir, no me voy a demorar mucho, porque tengo mucho deseo de escuchar a Alan. Y ustedes esperan que yo termine. Como estoy acostumbrado en radio a que a veces no mido el tiempo, lo mismo que en televisión. Antes de pasar a lo que les quería decir, yo he hecho televisión y uno de los grandes elogios que me hicieron en los años 50 fue lo que aparentemente era una crítica. Y la crítica implacable era esta. Bernardo Hoyos hace, en esta de su vida, un programa de una tremenda pobreza franciscana. Y además lo que hace es radio en televisión. Espero que le haya parecido buena radio. Y lo de pobreza franciscana, pues es un elogio maravilloso, porque Francisco de Asís es uno de los personajes de la cultura y de la civilización occidental más notables. Y recuerden ustedes además que eso de la radio y la televisión, cuando vino la televisión se pensó que nos íbamos a acabar, que ya no habría más radio, y por lo contrario se volvió más frente. Algunos de los grandes programas de televisión del mundo entero son lo que se llama talk show, lo que hizo Margarita y muchos de los colegas, lo que hace Yamid. Yo no le he visto a Yamid nunca ninguna imagen de apoyo, no la necesita. No podría ser mejor y todos los días es mejor. Es lo que yo me digo. Margarita sostenía sus programas únicamente con el arte de la conversación, que también es televisivo. Pues bien, David Frost, Michael Parkinson en Inglaterra, Melvin Bragg, por ejemplo, en los Estados Unidos, Mike Wallace, Larry King, a quien ustedes ven todos los días, Barbara Walters, sobre todo ese prodigio que no lo vemos acá porque es de la televisión pública cultural, Charles Fox, lo que hacen es conversar. Entonces están dando una lección de que la radio sí se sostiene en la televisión. Y exagero, sobre todo ahora, con la enorme dificultad de dejar quieta la pantalla. Porque una vez ve un noticiero y parece que está viendo una película surrealista de esas que hacía Buñuel con Salvador Dalí en 1930. Pero el gran fenómeno, que no es para ustedes ningún descubrimiento, de la radio en televisión es el de Bernard Pivot, quien hizo l'Apostrophe durante muchos años, después pasó a otro programa. L'Apostrophe era un programa que se transmitía por la televisión francesa entre 9 y 10 de la noche de los viernes. Era en vivo, entrevistaba a escritores y entrevistaba a lectores. Todos los libreros franceses se quedaban en la trastienda, o si tenían una tienda mucho más elegante, frente al televisor, porque sabían que a las 10 de la noche los libros de que se había hablado, los libros que habían sido materia de conversación en esa radio televisiva, se iban a vender inmediatamente. Cambiaban sus vitrinas y Francia, que es un país modelo del lector, compraba todos los libros. Álvaro Mutis estuvo en ese programa y dio no solamente una lección de bello francés y de estructura intelectual, sino también que fue uno de los programas más populares que tuvo Bernard Pivot. De verdad que eso de la radio en televisión, si uno lo ha hecho, hay que considerarlo y hay que dejarlo. Yo tengo unas palabras de gratitud para mucha gente y no lo voy a mencionar porque ya Paulita dijo dónde había trabajado y a todos ellos yo les doy reconocimiento. Hay algunos que son
muy especiales en mi memoria. Julio Nieto me llevó a monitor, Fernando Londoño apoyó un programa que tuvo una cierta notoriedad a final de los años 60, que se llamaba La Hora Nacional de Diriventas. Después, el inolvidable Fernando Gómez Agudelo, quien me decía, recuerda una cosa, la única noticia cultural que habrá o que hubo ya pasó, y es la única noticia cultural, porque él era un hombre de un humor negro tremendo, es la muerte de Picasso. Como ya Picasso murió, ya no tienes de qué hablar en materia de cultura. Pero resulta que sí, había más cosas de qué hablar. Yo quiero mencionar también, en testimonio de gratitud a Diego Fernando Londoño, que me inventó un programa de televisión. Darío Arismendi me cambió mi visión de la radio porque me llevó a Caracol, estuve 9 años. Fue un editor siempre respetuoso y alegre. Una vez invitamos a Alistair Reid, el gran escritor de la revista New Yorker, quien habla muy bien español, y nos dijo lo siguiente: yo los felicito porque en medio de este país tan aciago, donde todo es violencia, ustedes hacen una radio alegre y convierten esa radio alegre en una especie de quinta columna de resistencia espiritual. Y después a mi querida gente de la Universidad, Alberto Lozano, me llamó una vez y me dijo, tienes que venir a la emisora, aquí estoy, estamos cumpliendo 25 años y ahí seguiremos. Ahí seguiremos porque estando en la recta final, como dice T.S. Eliot, en mi principio está mi fin. Yo nací en la radio cultural, modesta, unas cuantas horas de transmisión y vuelvo a la radio cultural. Espero que la ruta aún sea larga, no se ha acabado. Y me anima todas las mañanas un verso que le gusta mucho a Álvaro Castaño y que aparecerá pronto en un disco que yo he preparado de homenaje a la emisora que se llama La Poesía de Porfirio Barba Jacob en 27 voces colombianas. Y ahí están todas las voces que ustedes imaginan. El disco aparecerá en noviembre, estoy seguro que lo tendrán. Perdón que aproveche, doctor Cortés, Ivonne, esto como una plataforma de propaganda, pero no hay tal, porque el disco va a ser gratis. La portada nos la hizo Fernando Botero. Bajo el árbol antiguo el agua suena, es de día, es de día. Haz tu oración, busca la faena y alégrate en las cosas humildes, alma mía. Y ese es el ideal del trabajo diario. Voltaire decía que cada ser humano tenía su oración, aunque no la dijese, es posible que la dijese en secreto. Álvaro dice ese poema, y en qué bella forma, en el disco que va a aparecer. Una nota, aunque ellos, yo sé que no la quisieran, más que de gratitud para Constanza y para Juan Sebastián. Constanza durante 32 años, con ese sentido práctico, con ese sentido del humor, con esa capacidad de trabajo, ha sido el pilar en la tierra. Además, no ha violado un solo instante del tiempo que yo dedico a lo que llamemos, ¿por qué no?, la vida del espíritu. A mi música, a mi lectura, a mi búsqueda en ese sendero al jardín del paraíso literario, que es En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Sebastián me hizo una entrevista que es la mejor que me han hecho en televisión. Un director de Inravisión quiso hace tiempo que me entrevistara porque veía que me acompañaba a mis programas. Entonces yo le dije, pásame un cuestionario. Él me pasó el cuestionario, tenía 9 años. Entonces no me preguntó absolutamente nada del cuestionario. Y yo le dije, cuéntame, ¿y qué te pasó? Y me dijo, no, tú me dijiste hace 3 años, estaba muy niño, lo acordaba, que cuando en forma extraña te pidan un cuestionario, tú lo pasas con mucho gusto, pero nunca le haces una sola pregunta de la que hayas pasado. Eso no significa sorprender, Margarita, que es maestra, al entrevistado en las grietas de su alma ni en su intimidad, porque ese nunca ha sido mi propósito, pero seguramente tendrá una mayor sorpresa. El futuro nuestro es este. Louis Meyer, el creador del León de la Metro, dijo en alguna oportunidad, no acostumbro a hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro. Eso está muy bien. Y Borges, en esa obra maestra de oxímoron que es su literatura y su pensamiento, dijo exactamente lo contrario, pero los dos puntos se tocan.
la historia es el arte de predecir el pasado. Nosotros seguimos en lo que estamos, la radio ya está inventada. Claro que tecnológicamente está a puertas de una transformación enorme, ya nos llegará la radio digital en Colombia, seguramente lo único que falta es cambiar todos los aparatos. Pero recuerden que en eso tenemos experiencia, porque Monseñor Salcedo le dio a los campesinos de Colombia, en un fenómeno que fue reconocido en todo el mundo, un aparatico con una frecuencia única. Entonces, la tecnología es diversa, pero la materia es la misma. Entretener, claro, informar y educar. Y no necesariamente a través de hacer bachillerato, sino de la noción más noble, de la quietud espiritual, que es la lección de la música. Quiero ya sí terminar 2 momentos de radio en mi vida. Por eso he querido yo tanto la radio. En 1945, cuando era un niño, yo sintonizaba siempre la onda corta. Tenía una buena antena en Santa Rosa de Osos y un buen radio. Y hoy de repente, después del 5 de mayo en que se acaba la guerra, como al día siguiente o a los 2 días, una voz en inglés que yo no entendía fue traducida. Y esa voz decía, I saw it all, but I can't tell it now. Después descubrí que era la voz de uno de los grandes hombres de radio y de comunicaciones que ha habido en nuestro siglo, en el siglo pasado, que es Ed Morrow. Lo he visto todo, pero no puedo contarles nada, porque estaba en el terreno mismo del infierno vivo, que era el primer campo de concentración, Auschwitz, al cual llegaba un ser humano. Pienso en mis colegas de Colombia, que en forma tan triste todos los días podrían decir lo mismo, y dicen lo mismo. Lo he visto todo, no lo puedo decir, pero hay que decirlo. Pero algo de consuelo sobre Colombia. En 1976, y siempre en la radio, yo escuché en la BBC, vivía en Londres, en una serie de programas magistrales sobre el bicentenario de la independencia de los Estados Unidos, un programa espléndido de radio sobre la guerra civil, la cruenta guerra civil que terminó en 1865. El general Ulysses Grant somete al fin a los confederados en Appomattox. Los confederados están al comando de otro noble general, que es el general Robert Lee, y les dice lo siguiente: en esta guerra y en esta batalla no hay vencedores ni vencidos. La subversión puede regresar libremente a sus campos y seguir cultivándolos. Y nosotros podremos entonces de nuevo llamarnos hermanos. Que así sea para Colombia.